El fin de semana estuve escribiendo un artículo que lo titulé El plan que te prometieron ya no funciona. La inteligencia artificial viene por los trabajos seguros. Y esto se trata de que Anthropic escribió un reporte de lo que la inteligencia artificial va a sustituir en los próximos años. Y la manera de que lo hicieron fue muy interesante y fue muy diferente a lo que estuvieron haciendo como otros estudios. Lo primero es que tomaron una base de datos que lista todas las tareas de 800 ocupaciones en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si eres un programador, dice que pues tiras código, después debugueas, después pasas como todos los procesos de programación. Un panadero, no, pues ¿qué hace un panadero, no? Amasa primero, después mete el pan al horno, etcétera. Entonces, primero vieron todas las tareas de 800 ocupaciones. En la 2, midieron cuáles de estas tareas son posibles con la inteligencia artificial. Y después la 3 es revisan las conversaciones que están teniendo las personas con la inteligencia artificial y encuentran dos datos muy buenos. El primer dato es que genuinamente puede utilizar la inteligencia artificial y después cómo los humanos estamos utilizando la inteligencia artificial. Y llega a esta gráfica. La parte azul es lo que podría hacer la inteligencia artificial y la roja es cómo los humanos están utilizando genuinamente el AI. Esto quiere decir dos cosas. Uno, que los humanos todavía ni siquiera sabemos todo el potencial que tiene la IA y que ya está disponible. Y dos, que todavía hay un montón de trabajos que la IA no ha sustituido y que va a poder sustituir. Ve, los que a mí más me impactaron, y ahorita te voy a mostrar más estadísticas de esto, son trabajos en donde mientras más escales, más necesitas una maestría. Y lo siento, Tebo, que estás estudiando tu MBA. Pero ve, o sea, Literal yo. teóricamente la Sí, inteligencia sí. artificial puede cubrir pues management, negocios y finanzas, computación y matemáticas, y después legal, y el que me sorprendió mucho fue como arts, el arte y los medios de comunicación, Mm. pero también la oficina de administración y ventas. Los que no puedes sustituir es en donde hay más interacción humana. Todas, la mayoría de estas son como ocupaciones en donde estás prácticamente enfrente de la computadora todo el día. Ujú. Y después unas que no puede sustituir la inteligencia artificial es el transporte, la producción, la construcción, la agricultura, el cuidado personal, la industria de comida y servicios, pero las que sí puede sustituir son las mejores pagadas dentro de pues, Sí. la vida laboral. Está muy interesante porque, a ver, hay varias cosas en esta gráfica. La primera cosa que veo es transporte. Al parecer, la capacidad teórica que está diciendo Anthropic, o sea, esto todo es debatible, pues, pero es la más chiquita casi. Solo el de comida está menor, pero transporte es, digamos, el segundo más pequeño. Y esto es raro porque la cantidad de inversión que hay en coches que se manejan solos, en camiones que se manejen solos, en transporte tipo de tren que se maneje solo, es impresionante. Pero es que lo que pasa ahí es, si tú logras crear un coche que se maneje solo, la disrupción que eso tiene, la consecuencia disruptiva que tiene esto en el mundo es gigante. O sea, las calles ya no pueden ser igual, las leyes de tránsito ya no pueden ser igual, nuestras rutinas cambian. O sea, es una cosa muy, muy, muy compleja. Mientras que si vemos algo como finanzas, sin ofender a todos los financieros allá afuera, pues al final hay cosas que son muy repetitivas, muy rutinarias. Ya mismo ahorita Claude tiene la capacidad, por ejemplo, de conectarse con Excel. Entonces ya ni siquiera tú tienes que hacer el trabajo de hacer el input de la fórmula. Ya tú con lenguaje natural le puedes decir, oye, de esta celda a esta celda, hazme estos cálculos, visualízamelo así, ponme una gráfica y se acelera mucho el proceso. Acá Sí, el reto, también, como o decía sea, creo que Lalo, también uno de los puntos importantes de eso es que dentro de las finanzas la razón principal por la cual a alguien no le va bien invirtiendo es por la cuestión emocional, porque ven una exacto. caída y venden, ven una subida y compran justamente esa acción y la inteligencia artificial no tiene emociones, entonces dice, en este Exacto. momento, pues no hay que vender, hay que esperar, entonces
creo que también le estamos viendo el lado muy negativo, pero imagínate que a el AI le puedes dar tu dinero y tu portafolio y que ellos encuentren la manera más eficiente de hacer crecer tu dinero sin que tú te tengas que preocupar, también suena increíble. Sí, 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 o sea, al final la consecuencia de la parte azul de esta gráfica es tiempo de libertinaje, que es haz lo que quieras, ten un hobby, haz arte, viaja. Entonces, digamos que esa es la apuesta máxima de este tipo de sistemas. Lo que yo cuestiono un poquito es el tema de un reemplazo tan masivo de trabajos, al menos ahorita. Como decíamos, creo Ujú. que en el episodio pasado, al menos ahorita lo que te va a quitar el trabajo no es el AI, son las personas que usan AI. Entonces, si tú eres un CEO que usa AI, tienes una ventaja sobre el CEO que no lo usa, inclusive si estudiaron en la misma escuela y lo que sea. Entonces, a mí lo que me dice esta gráfica es, hay que adelantarnos, hay que empezar a estudiar esto, hay que empezar a investigar para que cuando llegue la hora de todos estos trabajos desaparecen, tengamos una manera, digamos, de destacar. Pero sigue contando el artículo. Sí, justo es todo esto lo que hemos estado hablando, o sea que hay como un tipo de trabajo que le llaman bullshit job, que se creó para describir trabajos tan inútiles que ni siquiera el empleado que los realiza tiene que pensar prácticamente, ¿no? Que es eh, crear una presentación bonita. Bueno, no, a ver, aquí los diseñadores me la van a mentar, ¿no? Pero el Excel. El Excel es una fórmula en donde si te la sabes es muy repetitivo y estos trabajos repetitivos que se Ujú. pueden programar son muy sencillos. Pero aquí, después de esto, y ya hablamos como de los trabajos que tienen más exposición, entonces no va a pasar por esta tabla que también está interesante. Creo que el punto importante también es que cuando tienes una rutina o un hábito que se repite de lunes a viernes, ese trabajo es muy sencillo de sustituir que cuando estás teniendo contacto con el cliente, cuando Ujú. tu trabajo es sumamente creativo, cuando necesitas estar en la calle por alguna razón. Entonces, aquí la narrativa se rompe un poco y la historia que justamente nos contaron toda la vida, que es estudia, saca buenas notas, consigue un trabajo de oficina, ahora los datos dicen lo contrario. Porque ahora Anthropic también compara el 25% de los trabajadores con la mayor exposición contra los de 30% de cero exposición. Y ve, aquí dice, los que no tienen tanta exposición, eh, no sé, por ejemplo, aquí la diferencia entre los hispanos Órale. que no tienen exposición y los que sí tienen exposición, al parecer, la raza hispana tiene menos propensión a que sean sustituidos. Ahorita te voy a dar como el second order thinking de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, si eres mujer, sí tienes un 15% más de exposición a que la inteligencia artificial te quite tu trabajo. Si Ujú. eres black y no hispanic, tienes menor exposición a que la inteligencia artificial te quite tu trabajo. Pero todo esto es porque normalmente, por ejemplo, las mujeres hacen trabajo más de oficina y los hombres Ujú. hacen trabajo más de fuerza. Entonces, el hispano y la raza negra son razas que trabajan más en la agricultura, que es trabajo más de pues, comida y sinceramente son trabajos peor pagados. Entonces, aquí dice, si tienes una carrera universitaria, tienes 23% más probabilidades de que la inteligencia artificial sustituya tu trabajo. Si tú tienes una maestría, también. Entonces, todo esto también se vuelve como en esta pregunta que antes te decía, no, tienes que tener una carrera para que Ujú. puedas salir adelante. Y también se vuelve culpa del sistema educativo, en donde se crea este sistema educativo desde hace mucho tiempo, en donde te educan para ejecutar un trabajo que la sociedad necesita y prácticamente terminas dentro de la educación siendo un robot. Y eso es de lo más difícil, que cuando aprendes lo mismo y te multiplican por 50 personas y sales como financiero y sales con las mismas habilidades, que no implica que te puedan también sustituir y clonar, ¿no? Entonces esto sí Sí. se vuelve como muy, muy distópico
Y chécate, Bo, también los primeros trabajos en caer son los trabajos de los jóvenes, porque ahorita las empresas no están despidiendo, y esto es justamente algo que estamos viendo, como que Ujú, no han habido tantos despidos, pero ya no están contratando. ¿Y por qué ujú. ya no están contratando? Porque ya no necesitan juniors, ya no necesitan a la gente haciendo talacha, ya no necesitan a un montón de personas haciendo Exceles, o ya no necesitan al practicante de derecho que tiene que estar leyendo y leyendo y leyendo libros para encontrar algo. Entonces, esos trabajos y la edad entre 22 y 25 años son los que más están siendo reemplazados porque todavía no tienen un seniority, todavía tal vez no saben vender, etcétera. Y bueno, Sí. aquí me gustaría parar para ver qué piensas y ahorita te platico mis conclusiones. Está muy bueno. Te mandé un link, si puedes proyectar eso, creo que complementa bien esto que estás diciendo. Hay un estudio que hace el Foro Económico Mundial todos los años sobre el trabajo en general, pero específicamente quiero hablar de esta de aquí, que es básicamente qué skills están requiriendo o van a requerir los empleadores en un cierto año. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Si vemos el tipo de skills que hay aquí, todos los que están hasta arriba son creatividad, motivación, liderazgo e influencia social. Son cosas que, justo como dices, no son de estar en Excel, de saber programar, de saber cómo utilizar cierta herramienta. ¿Qué otros hay aquí? Systems thinking, inteligencia artificial, obviamente, servicio Ve qué curioso orientado cómo, al cliente. ve cómo programming tiene 17%, pero Exacto. leadership 61%. Exactamente. Entonces aquí es donde, Ah, digamos, esas dos cosas se juntan y es lo que decías, no, ya no es haz una ingeniería en programación, es no, desarrolla tu liderazgo, desarrolla tu pensamiento crítico y analítico, sé creativo, sé empático, ya digamos que se empieza a valorar más estos aspectos humanos que decías y creo que es muy interesante porque tienes toda la razón, lo que nos habían dicho que era lo que iba a funcionar todos los días nos despertamos y funciona un poco menos, y funciona un poco menos, y funciona un poco menos. Entonces, creo que la conclusión aquí es, no nos asustemos, no se va a acabar el mundo, más bien es, pensemos de una vez en qué habilidades que están en esta lista hasta arriba podemos generar, meternos un curso, investigar sobre ciertos temas. Por aquí en el chat estaban hablando sobre si la psicología se va a reemplazar o no. Y mira, es muy debatible, pero la psicología es una de esas carreras que tiene este tipo de habilidades, digamos, humanas, que la inteligencia artificial, al menos por el momento, no va a poder sustituir. Entonces, por ahí, digamos, el cálculo empieza a cambiar y en una de esas, cuando nosotros, si llegamos a ser papás, ya ahora es, híjole, no estudies una ingeniería, hijo, te vas a morir de hambre. Más bien, sé artista o sé Estudia emprendedor. filosofía. Exactamente, exacto. Es una posibilidad 100% real. Entonces, esto es muy interesante. El impacto de la inteligencia artificial en el trabajo es bueno porque además estos estudios que están saliendo ahorita se están haciendo ahorita, pues no hay estudios de largo plazo. Claro. Entonces, las cosas pueden cambiar de un día a otro, pero de que algo está cambiando y nos tenemos que preparar. Sí, yo creo que, a ver, se inventó como este tipo de categorías para las habilidades, que mi conclusión es que ya están cambiando por completo. Lo que antes le decíamos como habilidades duras o hard skills, Exacto. que era programación, que era bla, 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 se va a automatizar. Y esto que le llamamos soft skills, que es hablar en público, el poder tener influencia en las personas, el tener liderazgo, el saber estar calmados cuando todo el mundo está en pánico, cada vez tiene mucho más valor Ujú. que, pues sí, saber programar, y creo que ya le tiramos mucho a los programadores, ¿no? Pero, o sea, justamente como todos estos procesos en todos estos procesos es lo más sencillo que una IA puede aprender, pero no va a poder aprender ese tacto humano, como lo decían con los psicólogos. Yo creo que va a haber una disrupción en los mercados de una manera infinita, y también desde el lado creativo, desde el lado humano, va a ser muy emocionante. Solo creo que Ujú. también siempre hemos sido muy pesimistas, y cuando salió la imprenta,
O sea, hubo una revolución contra la imprenta que le iba a quitar la chamba. Después cuando salió el internet, pues sí, o sea, los carteros seguramente ya nadie dice, yo quiero ser cartero, como que pues ya Exacto. está muriendo esa profesión, ¿no? Y tal vez muchas profesiones se mueran, pero quién sabe, o sea, tal vez seamos astronautas y otros sean, este, no sé, antropólogos, Exacto. historiadores. Exactamente. Creo que vamos a ser personas más cultas en general, porque vamos a tener más tiempo para pensar y menos tiempo para hacer procesos automatizados o procesos que no nos están aportando nada. Y Tebo, ¿cuántas veces tú y yo en otras chambas no hemos hecho procesos que dices, güey, pues nada más es picar un botón y ya me lo sé de memoria, ¿no? Exacto. Exacto. O estaba esta cosa como de, yo me acuerdo de hace 5 años o así, leer en Reddit como, programé una cosa que hace el 99% de mi trabajo por mí y ahora no hago nada todo el día. Pero eso era personas muy específicas con skills muy Uf, específicos. Ahora es, le dije a Claude en 10 minutos y hizo esto por mí y yo ya no tengo que hacer el 30% de mi trabajo. Cosas muy, muy sencillas como revisar la bandeja de tu correo. Si ahora conectas tu agente a tu claro. bandeja de correo y le dices, oye, si hay algo importante avísame y lo demás ponlo, archívalo, te ahorraste ya que 1 hora al día, media hora al día. Y esas cosas se van acumulando. Entonces, creo que más allá de llegar a una conclusión de esto, es más bien piensen en este tipo de cosas, imagínense hacia dónde quieren que vaya su carrera. Si ustedes son personas que están muy hacia el lado de hard o muy hacia el lado de soft, es el momento, digamos, de complementar y tener ambas cosas y ser un paquete completo, porque en cuanto cambie el mundo, si los antropólogos son los que dominan el mundo, pues digo, van a ser 100 personas, no sé cuántos antropólogos hay, pero se limita mucho esto. Entonces, creo que este es el tipo de conversaciones que cada vez van a ser más comunes y que se tienen que tener. Son cosas que tenemos que pensar todos los días. Asusta mucho, obviamente, pero es en donde estamos viviendo. Aquí siguen hablando sobre si la AI puede ser un psicólogo o no. Creo que no nos vamos a meter en ese terreno, pero estas conversaciones son muy interesantes. Sí, para mí la verdad es que mi conclusión creo que el problema no es la inteligencia artificial, sino una visión propia, porque si Exacto. tú dices, soy programador y llega un AI y te sustituye, y luego tienes una crisis de identidad terrible de decir, güey, yo era programador, no, o soy abogado, o soy Exacto. financiero, el cartero que se tuvo que buscar otra chamba, creo que también, o sea, enroscarte en una misma identidad en las cosas que haces en tu trabajo, creo que es terrible y es una pésima idea. Sí, Luego, la segunda es utilizar la inteligencia artificial como un apalancamiento, como leverage y no como una muleta. O sea, justo ujú, los programadores que utilizan, no sé, Claude o GitHub en Copilot para escribir código 2, 3 veces más rápido que si no lo estás haciendo, pues vas a ser reemplazado. Y yo me acuerdo cuando salió Copilot que los programadores decían, no, es que Copilot no sirve. Es como, güey, vas a tener una persona que sí sepa utilizar bien Copilot, que va a hacer tu chamba 5 veces más rápido. exacto. Entonces hay que utilizarlo como una palanca. Y luego también, y con esto quiero terminar, es especializa tu juicio y no tu técnica. O sea, el juicio de cómo llegar de punto A a punto B puede ser muy distinto. Por ejemplo, puedes tomar el metro, puedes andar en bici, puedes tomar un coche, pero como nuestra cultura tal vez en México siempre fue de que, no, me voy en coche y de punto A a punto B haces 40 minutos, pero estás en un trafical terrible que si te vas en bici haces 15 minutos, pero no. O sea, tu técnica siempre fue yo voy a manejar y tu juicio nunca lo especializaste. Entonces, tal vez de un ejemplo muy burdo, pero creo que en general tenemos que pensar en el end state, en la cosa Ujú, final que queremos hacer y después vemos cómo ejecutarlo. Si el AI es la mejor opción, lo haces por AI. Si es manual, lo haces manual, pero justamente ese juicio y el buen gusto, yo creo que va a ser de lo más importante dentro de esta era del AI. de acuerdo. Sí, de acuerdo. Súper.